Bien, buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de comenzar con la conferencia, por favor, permítanme hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya he mencionado, somos el Instituto de Regulación el Instituto de Regulación de Finanzas de FRIESAN, líderes en los sectores regulados y económicos, con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Contamos con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Más de 50 asesorías económicas financieras. Más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que ofrecemos es la consultoría empresarial, donde buscamos brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales, y de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas, en temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Por todo lo mencionado, es que los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre los programas, cursos, diplomas, entre otros, que ofrece el FRIESAN. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar el link de la página en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia La empresa de servicios públicos del futuro, a cargo del docente Claudio Guidi, quien es experto en mercados energéticos regulados, con amplia experiencia en el diseño de marcos regulatorios y su posterior monitoreo. Tiene más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico, liderando el equipo de profesionales de BAES desde el año 2000. Actualmente es asesor de diferentes empresas eléctricas en América Latina, habiendo integrado el grupo de vigilancia del mercado eléctrico regional de Centroamérica durante el año 2021. Y en los últimos años se ha focalizado en temas relacionados con la gestión de activos y su consideración regulatoria, habiendo dictado diversos seminarios relacionados con la gestión de activos y la adecuación de los marcos regulatorios eléctricos a efectos de fomentar la eficiencia energética. Y bien, antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarles a todos los que están presentes que las preguntas van a ser respondidas al finalizar la exposición, por lo que los invitamos a que puedan comentarnos las mismas a través del chat de la sala y finalmente serán respondidas por el docente. Muchas gracias, le doy el pase al profesor Claudio. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir esta tarde, en el cual voy a tratar de darles un poco una opinión acerca de mi experiencia en estos temas de distribución y un poco también mencionarles o hacerles algunas reflexiones acerca de la empresa de servicios públicos del futuro, dado que hasta ahora, o hasta hace unos años, las empresas públicas eléctricas en realidad eran bastante estáticas, en el sentido que se venía haciendo unas tareas muy similares a lo largo del tiempo, y con la irrupción de todo lo que es la generación distribuida y las tecnologías que permiten la gestión inteligente de las redes, esto cambió significativamente. Entonces, si hay algo que les puedo comentar, es que yo hace más de 30 años que trabajo en el tema de distribución y que la verdad no es para nada aburrido, siempre es divertido y siempre hay muchas cosas para estudiar y para tratar de avanzar o desarrollar nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevos avances, y siempre es interesante desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la empresa, de la implementación, sino desde el punto de vista regulatorio, desafíos, la regulación va cambiando, hay que ayornarla, cosas bastante interesantes. Entonces me voy a permitir expresarle cuál es
mi visión acerca de las empresas públicas del futuro y reflexionar con ustedes, no sé si hay algunos de ustedes que están trabajando en empresas públicas eléctricas o no, o en empresas que prestan servicio público eléctrico, pero una reflexión acerca de si las empresas están preparadas o no para afrontar estos desafíos que se vienen, en particular en Latinoamérica, y evidenciar cuáles serían estos desafíos futuros que se presentan para la actividad de distribución. Entonces, primero vamos a comentar un poco acerca de los desafíos futuros, atento a las exigencias que presenta la operación de la red del futuro. Ya hoy, como vamos a ir viendo, se van a dar cuenta de que hay nuevas exigencias frente a lo que estaba pasando, pero en un futuro de unos años realmente las cosas se van a ir haciendo cada vez más complejas y hay que ir preparándose para este futuro que se viene, que no es más ni menos lo que está ocurriendo en países que están un poco más avanzados que nosotros. ¿Cuáles serían los requerimientos a grandes rasgos que se requieren para gestionar adecuadamente la red? Y cuál sería la gestión de los datos. Entonces, dicho esto, me voy a permitir ya pasar a la presentación. Les diría que me confirmen si lo están viendo. Sí, ahora sí se puede visualizar, profesor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la empresa de servicios públicos del futuro, una reflexión si están preparadas las empresas y cuáles serían los desafíos. Dentro del contenido vamos a primero avanzar sobre los desafíos futuros. ¿Cuáles serían las condiciones que enfrentarían las redes, las condiciones de operación? ¿Cuáles serían los requerimientos para gestionar adecuadamente estas condiciones? La gestión de datos, que se van a dar cuenta que es algo extremadamente importante y que según mi experiencia es algo que tenemos bastante en deuda. No, en general no hay buenos datos o no hay buena cultura en la gestión de los datos, como al punto en que se requieren para este tipo de nuevas exigencias de la red. También se requiere un personal capacitado en todas estas nuevas tecnologías y exigencias que se van a requerir. Se empieza a hablar ya y se empieza a ver la necesidad de tener un sistema de operación de red a nivel de distribución, que en muchos países ya está implementado, porque en general vamos a evidenciar que ahí se falta coordinar también generación que está distribuida a lo largo de la red. Y después vamos a hacer una breve referencia a lo que son los sistemas avanzados de gestión de redes, conocidos como ADMS, Advanced Distribution Management System. Entonces, en lo que se refiere a los desafíos futuros, desde que irrumpieron todas las fuentes de generación distribuida en la red, los dispositivos inteligentes, la automatización de la distribución, el ritmo que está evidenciando la industria, es vertiginoso, todo se está acelerando y las empresas públicas están sujetas a todos estos cambios. Hay desafíos, hay expectativas y en general lo que se busca es mejorar la confiabilidad, aumentar la satisfacción del cliente, aprovechar todas estas fuentes de energía distribuida de la manera más efectiva posible y disponer de una fuerza laboral calificada. Y acá es donde nos cabe la pregunta de decir, ¿están preparadas las empresas latinoamericanas para enfrentar este desafío? Por ejemplo, les puedo comentar que también hay un tema que no lo menciono acá, pero que está bastante en boga en este momento, se está conversando y se está avanzando mucho, que son lo que se llama la resiliencia de las redes, es decir, cómo se reacciona la red frente a alguna contingencia que en definitiva redunda en una mejora de calidad de servicio. Y también las empresas tratan de avanzar bastante en esos, hay proyectos para hacer más resiliente la red ante
condiciones atmosféricas, interrupciones en el servicio, escasez de energía, bueno, de todo tipo de posible afectación a la provisión del servicio. Y esto lo comento también en lo que, de algunas de las cosas que se estaba evidenciando acá, en lo que respecta a las fuentes de energía, porque tenemos que tener en cuenta que estas fuentes de energía distribuidas son en general renovables, que son las que están predominando, y por lo tanto generan energía en el momento en que está disponible el recurso. Y esto en algunos lados está sucediendo, aquí en Latinoamérica, en que la generación de esta energía distribuida está excediendo a la demanda, con lo cual se están generando inconvenientes porque la energía está fluyendo desde las redes de distribución hacia el sistema de transmisión. Entonces, esto es importante también que lo tengan en cuenta, vale la pena señalarlo, en lo que yo les mencionaba de que empieza a surgir la necesidad de tener un operador del sistema de distribución que permita gestionar todas estas fuentes de energía distribuida que antes no existían, las redes no eran bidireccionales y entonces no se tenían estos inconvenientes que realmente afectan bastante a la actividad normal de las redes, porque no están preparadas actualmente para operar en esa forma. Si vemos como los aspectos que se pueden evaluar están asociados a las exigencias de la red, tenemos la primera, la gestión de datos. Y le vamos a dedicar un rato a conversar acerca de los datos, porque no solamente tiene que estar disponible un dato, sino que también ese dato tiene que ser un dato de calidad, tiene que ser único, consistente a lo largo de toda la organización, se tiene que poder obtener fácilmente, se tiene que poder actualizar fácilmente. Y entonces, no siempre esto sucede, y si no tenemos una buena fuente de datos, no es posible avanzar en todo lo que sería los sistemas de gestión automatizados de las redes, porque se nutren sistemáticamente y permanentemente de datos que provienen de las propias redes. El otro tema es la capacitación del personal, dado que no solamente se requieren ahora conocimientos, podríamos decir, de electrotecnia, sino que también empieza a tenerse que tener conocimientos de informática, conocimientos de justamente gestión de datos, conocimientos de manejo de lo que se conoce como Big Data, Machine Learning, porque muchas de esas datos van a terminar ayudando a hacer, tomar decisiones sobre la base de investigaciones predictivas, y entonces se aplican todo este tipo de técnicas para poder tomar decisiones de gestión de la red. Con lo cual no es solamente tener conocimientos de electrotécnica, como lo era hasta hace un tiempo, sino también un conocimiento más abarcativo, más global de todo lo que es el funcionamiento de una red, como la podemos llamar, del futuro. Después también vamos a ver, como les comentaba, y evaluar por qué se requiere un operador del sistema de distribución, que se llama DSO, se conoce como DSO, y también esto está asociado a disponer de sistemas ADMS, lo que comentaba, sistemas de gestión de redes avanzada, que también complementan y permiten gestionar todo lo que les estaba mencionando. Hay muchas empresas que están avanzando en la gestión de los datos. La implementación de sistemas que los permitan utilizar para superar los desafíos, alcanzar los requerimientos de estas empresas, que nosotros podemos llamarlas, como les decía antes, empresas del futuro. Y yo me permito preguntarles si alguno de ustedes trabaja en una empresa de distribución, o también puede ser de generación, transmisión, hacerse una reflexión acerca de cómo se encuentra esa empresa
para enfrentar estos desafíos que estamos comentando, ¿no? Y lo tengan presente a medida que vayamos avanzando en la presentación, para que en cada paso traten de pensar cómo está la empresa en la cual están. Y si no están en alguna empresa, bueno, pueden tratar de imaginar o ver o pensar cómo sería el caso para una empresa de estas características. Vamos a hablar un poco de las exigentes condiciones de la red. Lo primero que vemos aquí es que los sistemas ya no eran como eran antes, ¿no? Entonces estamos viendo acá esto gracias a General Electric, que nos permitió tomar esta gráfica, en donde se puede ver que tenemos sistemas de energías renovables, molinos, tenemos datos que van y vienen, que los podemos usar como llamamos analytics. Además tenemos las cosas más tradicionales, las redes que van y provisionan energía. Tenemos todo lo que es la gestión de los activos, que está también asociada a el correcto funcionamiento de todo el equipamiento que está en la red, y para lo cual también se requieren muchos tipos de datos. Y también tenemos incluso una integración con gas, porque se está volviendo una necesidad el contar con generación distribuida de gas, que permite una rápida reacción frente a la ausencia de las energías renovables. O sea, hasta ahora nosotros, ¿qué sabíamos? Que teníamos centrales, que podían ser hidráulicas, térmicas, de mayor o menor velocidad para poder entrar en producción, pero en definitiva estaban estas centrales que producían energía en determinado momento del día y siempre fluían en el mismo sentido, o casi siempre en el mismo sentido, y se contaba con centrales de base, podría ser una central nuclear, una central hidráulica de pasada, un ciclo combinado, y después se cubrían las puntas con hidráulicas, con embalses o con alguna central térmica de gas. Pero con la irrupción de la generación distribuida y todas las renovables, lo que está pasando es que estas nuevas tecnologías que aprovechan los recursos renovables, como les había mencionado, generan cuando el recurso está disponible. Por lo tanto, ya cuando empieza a crecer bastante la producción de energía renovable, empieza a competir con lo que podríamos llamar generación de base, que no modula para nada. Entonces, hay casos en muchos países que han apagado centrales de ciclo combinado con menos de 7 años o 5 años, porque no eran compatibles con el funcionamiento de la red y lo estaban reemplazando por motores a gas que podían prenderse y apagarse hasta 20-25 veces por día, de acuerdo a las necesidades. Entonces, en realidad lo que se tenía era, en vez de tener una base constante de generación de energía, sino una energía pulsante que venía de los renovables y que era cubierta en gran parte por estos motores a gas de arranque y parada muy rápida. Con lo cual cambia un poco el paradigma de todo lo que conocíamos acerca de cómo era el funcionamiento de la generación, las centrales de base y después cómo iba utilizándose cada vez equipamiento de menor eficiencia para cubrir la punta. O sea, esto lo cambia. Y con esto que estamos mencionando lo cambia, se dan cuenta que también cambia la forma de operar la red. Porque la red hasta ahora en general era unidireccional, pero ahora empieza a tener requerimientos bidireccionales, porque en un momento la energía, como les mencionaba, es pulsante, puede estar, en otro momento puede no estar, con lo cual los flujos de energía pueden ir y venir en forma variable a lo largo de un día. Y esto requiere de una gestión de la red distinta a las que ahora conocemos. Mientras los niveles de penetración de energías renovables distribuidas no sea muy alto, esto no se evidencia. Pero como yo les comentaba,
ya está pasando en El Salvador, que tiene casi el 50% de su producción energética a través de fotovoltaica en las redes de distribución, empiezan a tener problemas. Y son difíciles de solucionar sin producir vertimiento, o sea, desperdiciar el recurso. Y además, como no hay un sistema, un DSO, no hay nadie que gestione la producción de esa energía. O sea, si alguien le tiene que decir a alguien que apague o que module o que haga algo, no existe. Entonces esto, por eso es que decía, requiere de tener también un operador del sistema de distribución. Acá podemos resumir un poco estas condiciones, exigentes condiciones de la red. Y vemos que tenemos, en primer lugar, lo que mencioné recién de la generación distribuida. Después podemos tener también microredes que se van formando los clientes. Esto quizás todavía no está pasando en nuestros países, pero va a comenzar a existir microredes que van a tender a ser autosuficientes e intercambiar energías con la red de distribución en la medida en que se lo requiera, pero van a tener, ser un poco autosuficientes en lo que sea a consumo, porque tengan en fuentes renovables eólicas, por ejemplo, y solares combinadas, entonces solamente van a tomar energía en el momento en que, de la red tradicional, en el momento en que esta combinación no les resulte suficiente. Las redes van a tener que tener mucha flexibilidad operativa, como esto que les estaba comentando. La resiliencia, que es tratar de que ante algún evento que se produzca sobre la red, puedan sobreponerse rápidamente. La existencia de microredes y de generación distribuida colabora mucho a esto, atento a que si en algún momento se produce una interrupción de servicio por algún motivo, de una interrupción de alguna línea grande o demás, al existir generación distribuida en las redes, posibilita la disponibilidad de energía, quizás no plena, pero de energía al fin, en otras partes de la red que de otra manera hubieran quedado aisladas. Y por esto vuelve a evidenciarse que se requiere de tener un operador del sistema de distribución que permita gestionar esa energía y accionar sobre la demanda para poder mantener el sistema en equilibrio. También hay sistemas de detección automática de interrupciones y restablecimiento automático, que se conocen como FLISR, por sus siglas en inglés, y también BBO, que son los sistemas, también tienen una sigla en inglés, que lo que permite es gestionar la circulación de energías reactivas y tensión en las redes en forma automática. Entonces, acá también ya se dan cuenta que para poder detectar una falla en forma automática, aislarla y restaurar el servicio, todo en forma automática, sin intervención de alguien, en segundos, se tiene que contar con muchos datos, mucha información en tiempo real y muchos sistemas informáticos que ayuden en la toma de decisiones. En general, lo hacen en forma automática. Y también en lo que se refiere al control de circulación de reactivo y de los niveles de tensión en la red en forma online. O sea, si tienen que mover un tap de un transformador para elevar o disminuir la tensión, si tienen que aplicar algún reactor, todo eso en forma automática implica la gestión de muchísimos datos, sistemas muy avanzados y operadores muy entrenados. También aparecen alternativas de inversión sin redes. O sea, en vez de cubrir la expansión de la red con más redes, pueden aparecer casos como baterías, por ejemplo, podría ser una de las posibles soluciones, que también está ahí, que podría tener otra función, no solamente la de no expandir la red, sino la de acumular energía para entregarla en el momento que, acumular energía de los renovables y entregarla en el momento que no producen,
suplantando o combinándose con lo que hemos visto de los motores. Las redes tienen un flujo bidireccional, como lo mencionaba, y también ya tenemos una irrupción en nuestros países de todos los vehículos eléctricos que producen también una variación en la modalidad de consumo y una variación también en los aportes que pueden dar, porque en muchos lugares ya se están utilizando los vehículos eléctricos como baterías para aportar al sistema. O sea, están enchufados, pueden cargar, pero también pueden descargarse aportando energía al sistema. O sea, creo que de todas las cuestiones que hemos tratado acá, que serán unas 8 o 9 cosas, ya nos damos cuenta de que la complejidad que está adquiriendo una red de distribución supera ampliamente lo que se conocía hace unos 10 años, ¿no? Tenemos una necesidad de contar con información, una necesidad de contar con la forma de gestionarla realmente muy importante. ¿Cuáles serían los requerimientos para gestionar adecuadamente la red? Acá hay una pirámide que, digamos, permitiría decir desde lo más básico, ¿no?, la funcionalidad de operaciones de una red, a las cosas más avanzadas. Entonces podemos arrancar con decir, bueno, básicamente lo que podemos tener es una capacidad para operar la red, o sea, órdenes de conmutación, interacción con los equipos en forma remota, que esto en general las empresas lo tienen, ¿no? Después, las llamadas de problemas o tener noción acerca de cuál es el estado del cliente, si está con servicio, si no está con servicio, llegan las llamadas, poder identificar por agregación dónde están los problemas. Eso, en general, las empresas lo tienen. Ya empezamos después con control y monitoreo remoto, SCADA. Es muy probable que muchas lo tengan. Cuando empezamos a ver análisis predictivo de la gestión de interrupciones, ya creo que menos empresas lo tienen. En realidad, esto significa que se van a analizar datos históricos correlacionados con determinadas variables o parámetros y tratar de buscar relaciones que permitan predecir la futura falla o qué hacer. Por ejemplo, un caso es para cables de alta tensión subterráneos, es tratar de monitorear posibles variaciones en las corrientes de descarga, y entonces, de acuerdo a cómo se van produciendo estas variaciones, poder predecir en qué momento se puede producir una falla para evitar que esto ocurra y hacer una interrupción programada. Que esto que les estoy contando es algo real, que existe. Entonces, ya se dan cuenta que también ahí el contar con datos, información es importante, porque si no se cuenta con datos, no se puede hacer ningún análisis de tipo predictivo. También tener herramientas de visualización de la red, es decir, poder saber perfectamente qué elementos hay en la red, sus características, su estado, ya sea su estado si está operativo, no operativo, abierto, cerrado, en qué nivel, si es un TAP, en qué nivel está. Tener una herramienta que permita visualizar permanentemente el estado de la red. Tener herramientas y modelos de análisis de flujo de potencia, pero online, en el momento, porque cuando se tiene que tomar una decisión acerca de reconfigurar una red, ya sea en forma automática o en forma manual, hay que tomar decisiones en poco tiempo y tienen que ser sistemas muy rápidos que permitan conocer si las opciones que hay para reconfigurar la red son viables o no. Por supuesto que también tenemos que tener la opción de reconfigurar la red desde el punto de vista de la conectividad, pero es muy importante poder saber que si uno va a hacer una maniobra y reconfigurar la red de una determinada manera, no se esté produciendo un problema mayor. Y después, herramientas de optimización de la red, como les comentaba recién, que ya son bastante avanzadas. Siemens ha desarrollado algunas como para poder realmente
gestionar los niveles de tensión y la circulación de energía reactiva a través de las redes en forma online. O sea, acá tenemos resumido lo que podría ser los aspectos más relevantes de la funcionalidad de las operaciones de la red. Y si vemos qué es lo que se requiere, y volvemos otra vez prácticamente los mismos conceptos básicos, pero esto es para tratar de reforzarlo y me interesa transmitirlo, la gestión de datos es fundamental. Tener personal capacitado, contar con operadores del sistema de distribución y tener sistemas de gestión de las redes de distribución avanzados. Esas son las claves que permitirían avanzar sobre esto. Para implementar estas cosas no se hacen del día a la mañana, se llevan muchos años y se requiere una tarea de base fundamental que parte desde el inicio, que son los datos. O sea, se tiene que tener muy buenos datos acerca de los clientes, dónde están, sus consumos, las redes, su conectividad, qué equipamiento hay, qué tareas se realizan sobre el equipamiento, cuánto se gasta sobre las tareas que se realizan, mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo, tasas de falla. Todo eso va a ayudar a poder implementar lo que es la gestión automática de las redes. Si vemos la gestión de datos, y no pretendo que ustedes, en este caso, bueno, ahora vamos a pasar a otra lámina que yo pensé que era la que venía ahora, pero es una lámina que les va a mostrar cómo es el grado de maduración de los datos. Pero, digamos, previamente, disponer de datos en cantidad y calidad es un requisito fundamental. Esto ven que lo reitero permanentemente porque, en mi opinión, es algo que no lo debemos perder de vista y sobre el cual hay que hacer mucho hincapié. Y después también resulta necesario saber el estado de situación de la información disponible. Tener un dato hoy no significa que se va a tener un buen dato mañana, hay que evitar que se degrade, por lo tanto hay que poder gestionar los datos, y gestionar la actualización no es fácil, requiere de tener procesos y metodologías sistemáticas que permitan asegurar que el dato es el correcto y se va a mantener con ese grado de calidad a lo largo del tiempo. O sea, y acá también me permito que hagan una reflexión, como les decía, si alguno de ustedes está trabajando en una empresa, si la empresa evaluó cuál es el grado de madurez de los datos, o cuánto les cuesta obtener un dato. O sea, hay datos que son elementales, pero si alguien pregunta cuántos usuarios tenemos, es muy probable que si lo pregunte a distintas áreas, obtenga distintos resultados. Primero, porque hay que definir muy bien el dato. ¿Cuántos usuarios tenemos? ¿Qué son los usuarios? Los activos, los que son los activos más los morosos, son los activos más los que se dieron de baja o están suspendidos. Bueno, todo esto ya implica una definición clara de cuál es el número de usuarios. Y después tiene que haber una única fuente de datos. O sea, tiene que haber un único proveedor del dato, y ese dato, cuando lo busque cualquiera en la empresa, la fuente tiene que ser la misma. No deben ser fuentes distintas, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener datos distintos. Es lo mismo que cualquiera que tenga dos relojes ya no sabe más cuál es la hora, porque mira uno y no es lo mismo que lo que dice el otro. Entonces ya, ¿cuál es cuál le vamos a creer? Y esto a mí me ha tocado vivirlo, de estar en una empresa presentando los resultados al management superior, y nosotros estar hablando de 5 millones de usuarios, y dice, no, ¿cómo 5 millones? Si nosotros tenemos 4 millones y medio. Y bueno, los datos nos lo habían dado ellos, y se generó una discusión impresionante entre distintas áreas de la compañía. O sea, 10% de diferencia en el valor de los usuarios.
Bueno, esta es una lámina que decías, no pretendo que la puedan seguir, pero solamente para que se den una idea, este es un modelo de capacidad de maduración de los datos que está desarrollado por Carnegie Mellon y que cataloga desde un nivel de maduración, algo que podemos decir que es naif, ¿no? Ingenuo, hasta algo bastante complejo. Entonces, en definitiva, lo que se evalúa es cuál es la estrategia de la gestión de datos, cuál es la gobernanza que se tiene sobre esos datos, cuáles son las herramientas de analytics que se tiene para poder procesar esos datos, cuál es la operación que se hace sobre esos datos, la calidad del mismo, y después con qué herramientas se cuentan en lo que se refiere a la arquitectura de los sistemas para poder obtener esos datos y modificarlos, la seguridad, ¿no? Todo esto son cosas muy importantes. Entonces pasa de algo de decir, saber que tenemos un dato y tenemos un valor, saber cómo conseguirlo, saber cómo usarlo, saber cómo arreglar ese dato si no está bien y pasar a algo que es realmente una actualización automática de los datos y de manera que se sepa que está todo perfectamente seteado y ordenado y siempre en una forma automática se van a ir mejorando los datos a través de la adquisición automática de información de las fuentes que se requiera. O sea, como pueden ver, es algo bastante complejo, no menor, y que ya se ha estudiado acerca que hay todo un criterio para evaluar la maduración de los datos, con lo cual no es solamente tener el dato, sino la calidad del dato y cómo se lo actualiza y cómo se lo mantiene y cómo se lo utiliza. Y con qué herramientas se cuentan para poder hacerlo. O sea, si ustedes evalúan que hay una empresa o pensamos que hay una empresa que cuente con este tipo de sistemas, seguramente esa empresa va a poder hacer un análisis predictivo, va a poder aplicar técnicas de Big Data, de Machine Learning, que sobre la base de toda la información que se tiene, puedes empezar a sacar conclusiones y empezar a predecir qué es lo que está pasando entre los usuarios, las redes, la demanda, los hurtadores, las fallas en la red, qué es lo que puede pasar cuando viene una tormenta. Son cosas que son importantes para evaluar los posibles daños y estar preparado para esas cosas. Pasamos a la siguiente. El personal, como les mencionaba, tener un personal capacitado no es menor. Ya se vislumbra de por qué no es menor, debido a que se requiere personal con conocimiento en justamente gestión de datos, estudios eléctricos, protecciones, como les mencionaba antes también, manejo y gestión, lo que se llama Big Data, Machine Learning. O sea que vale la pena pensar, evaluar si las empresas están encarando la capacitación adecuada para el personal. Esto es un punto relevante porque, en definitiva, la gestión de los recursos humanos es relevante para que la empresa pueda desarrollar e implementar todo tipo de cualquier cosa, ¿no? En particular nuevos desafíos. Así que contar con un personal capacitado es algo que realmente tiene importancia o una alta importancia. Y acá también vamos a hablar un poco, unos minutos, de lo que es los Distribution System Operators, que se empieza a convertir en una obligación para la empresa, una necesidad más que una obligación, ¿no? En definitiva, ustedes vieron que va a haber energías que van a fluir de un lado para el otro, tomar decisiones de arranques y paradas, que hoy lo realiza generalmente el Independent System Operator, el ISO, o sea, en el caso de Perú sería el COES, pero no está mirando la red de distribución, está mirando el sistema en otro nivel. Entonces,
hace falta DSOs que dialoguen con los ISOs, o sea, con lo que sería el COES, para permitir, primero, gestionar lo que sucede en la propia red de distribución y coordinar lo que podría suceder o lo que va a suceder en la interacción entre la red de distribución y el resto del sistema. Entonces, acá hay que gestionar flujos, protecciones, niveles de tensión, desconexiones y conexiones de demanda, un montón de aspectos que permiten que la red funcione adecuadamente y aprovechando todas las ventajas que tiene la generación distribuida. O sea, por ejemplo, el tener, que no era motivo de esto que estábamos conversando, pero tener sistemas, redes inteligentes en lo que se refiere también a sistemas de medición inteligente y tener medidores que permitan tener una interacción con la compañía. Yo he visto planes pilotos para poder gestionar la demanda, en donde si hay algún problema en algún lado y hay que, en vez de cortar el suministro a un alimentador completo, lo que se hace es se le envía una señal a través del medidor inteligente a los usuarios, auditiva y visual, para que disminuyan voluntariamente la demanda hasta que se ponga en verde el semáforo de colores, y eso evita de que se tenga que cortar el suministro a un alimentador completo, porque se pudo gestionar la demanda de alguna manera. Entonces, todas esas cosas las permite coordinar un DSO. Y también estos DSO que permiten coordinar todos estos aspectos que habíamos mencionado están o requieren de sistemas avanzados de gestión de las redes de distribución, que se conocen como ADMS, Advanced Distribution Management System. Y la pregunta, ahí otra vez la reflexión es, ¿se están evaluando este tipo de opciones para la empresa? O para que nos quede en la mente este tipo de aspectos, si realmente se están considerando en nuestras empresas. Bueno, a ver este es un breve resumen de qué es lo que son los sistemas estos de gestión de redes avanzados. Entonces, en definitiva, vamos a tratar de ver qué es lo que permiten hacer, ¿no? O sea, es un modelo de operaciones de la red de distribución que lo que permite hacer es un análisis de la red de distribución, la estimación del estado de la red, cuáles son los estados de carga, los flujos de potencia, lo que les comentaba, permitir también tener noción, no solo, además de conocer los flujos de potencia reales, también poder hacer alguna estimación de cuál sería el flujo de potencia en determinadas condiciones, la localización de las fallas, la asignación de la carga, monitoreos de los límites de carga que existan en la red, el monitoreo de la calidad de servicio, el análisis de posibles cortocircuitos, análisis de pérdidas, modelos de predicción de carga, ver qué pasaría si uno realiza tal cosa y de otra. Un optimizador de la red de distribución, lo que les he mencionado, el aislamiento de las fallas y restablecimiento del servicio, la reconfiguración automática del alimentador para poder tener un sistema que sea independiente de un operador, estudiar adecuadamente las interrupciones planificadas de manera que afecten lo menor posible a los usuarios, gestionar la carga de tensión y energía reactiva, como les había mencionado, en forma automática, gestionar las interrupciones, ya sea las planificadas y las no planificadas, tener una gestión de las llamadas para poder realmente aprovechar y a través de lo que le está sucediendo a un cliente, poder saber qué es lo que está pasando en la red.
Y para eso, y para poder aprovecharlo, hay que tener buen conocimiento de ese usuario, dónde está, a qué instalación está conectado. Y para saber eso hay que tener un buen dato, una buena conectividad de la red. Y eso, si bien alguna vez se habrá hecho, hay que también mantenerlo, que es lo que decía, mantener la calidad de datos. Después, todo lo que son los cálculos de los indicadores de calidad de servicio también es algo relevante. Operaciones de conmutación, ¿no? La creación, validación, ejecución de órdenes de conmutación, creación y gestión de documentación de seguridad para en el caso en que haya que hacer alguna maniobra. Un simulador de capacitación, es decir, también contar con la posibilidad de que se simule la operación de la red para capacitar a los operadores. No que tengan que operar en tiempo real para ir capacitándose, sino tener herramientas que permitan simular que lo que sucede en la red ante fallas, determinadas condiciones de carga y demás, y que eso permite no solamente capacitar, sino también estudiar posibles casos para el futuro toma de decisiones. Entonces, como les decía, es un modelo de operaciones de la red que se nutre de información del SCADA y lo que tiene son interfaces con sistemas como el GIS, el SIS, el de sistema de clientes, teniendo en cuenta las topologías, los estados de energización, el etiquetado de cada uno de los equipos, o sea, todos los datos que vienen de algún tipo de equipo, las detecciones de los circuitos involucrados, todo el registro de todas las operaciones que se están realizando, cuál es el trazado de la red, en qué estado está la red en cada momento. O sea, tener realmente lo que hemos mencionado de la visibilidad de la red. Se permite la optimización en campo, un modelo de fuente de base de datos que permita actualizaciones y en tiempo real, modelos de equipos, conectividad, impedancia. Esto es fundamental para poder manejar también lo que habíamos visto de las gestiones online de los niveles de tensión o de la circulación de reactivo. Eso es porque se tiene toda la información adecuada de los datos de las instalaciones y de los equipamientos, ¿no? La generación distribuida, los modelos de carga, tener los datos estáticos y dinámicos de cada uno de esos equipos. O sea, en realidad es muy importante acá tener lo que se me llama como AMI, que es el Advanced Meter Installations, o sea, los sistemas de medición inteligentes, y lo que es acá el Master Data Management, ¿no? O sea, todo lo que es la gestión del maestro de datos, que también es muy importante. Entonces, y por último, en lo que se refiere acá, un esquema un poco ya más vinculado con el tipo de instalaciones, es decir, que los sistemas lo que permiten, en definitiva, es tener o hacer interactuar estos sistemas entre los avanzados, el SCADA, la gestión de interrupciones, la gestión de distribución, trabajar sobre los sistemas de gestión de trabajo, las fuerzas móviles que están en campo, a través de plataformas, de los teléfonos o las tabletas que permiten enviar instrucciones, mapas, procedimientos y hasta, si son contratistas, porque puedan llegar a terminar y facturar porque saben qué es lo que repararon, qué es lo que hicieron, qué materiales pusieron en el momento, y eso termina, se van de ahí apretando un clic y le aparece la factura por el servicio en el sistema SAP. Un tracking de los vehículos, después tener todo lo que habíamos conversado acerca de alimentadores, equipos, de la subestación, de la transmisión, de la distribución, toda la información acerca de los activos que son que pertenecen a lo que podemos decir las fuentes de energía distribuida, ya sea todo lo que es solar, baterías, eólico, los propios vehículos eléctricos. También
lo que habíamos mencionado acerca de todo lo que son los datos, ¿no? La gestión de la información proveniente de los medidores, de los datos maestros, los que provienen de los sistemas de gestión de cada una de las fuentes de energía distribuida. Tener también los sistemas de información geográfica, todo lo que es el análisis de ingeniería, también siempre es un historiador de datos, o sea que vaya recopilando información histórica acerca de la evolución de todos los datos, contar con herramientas de pronóstico, como les comentaba, haciendo uso de la buena calidad de los datos, se pueden pronosticar y predecir situaciones, trabajar sobre lo que es la gestión de activos, o sea, creo que ustedes también saben que la gestión de activos es algo que viene avanzando a nivel mundial. Hay ya una norma ISO desde hace unos 5 o 6 años, la ISO 55000, y que para poder hacer una adecuada gestión de activos hace falta también contar con el historiador de datos y las herramientas de pronóstico, además de tener todo un sistema de herramientas y procedimientos internos. En definitiva, si vemos que esto también se combina con lo que son la interacción con el cliente, ¿no? O sea, tener los sistemas telefónicos para poder nutrirse de información que por ahí no está capturada a través de los sistemas automáticos, poder proveer de información al cliente en forma quizás anticipada de que hay un inconveniente en la red para que ni siquiera tenga que llamar, cuándo se puede predecir el restablecimiento del servicio o avisarle cuando se restableció. Bueno, una serie de aspectos que hacen a que todo esto se maneje en forma conjunta y es lo que podemos llamar como los sistemas de gestión avanzado de las redes. Bueno, hasta acá es la presentación que yo había preparado y me gustaría dedicarles un tiempo para poder interactuar, que me den sus opiniones o preguntas y conversamos al respecto. Bien, profesor, muchas gracias por su explicación. A nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros abordando ese tema tan interesante. Como bien lo menciona, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas a través del chat o levantando la mano y activando su micrófono para que el profesor pueda resolver sus dudas. Alexander Vegaso nos dice, en cuanto a los medidores inteligentes, ¿qué tecnología es recomendable? ¿PLC o RF? Bueno, esa es una pregunta que depende mucho también de cada país, ¿no? Hay países en que ha funcionado bien el PLC y hay otros que ha funcionado el RF. Y hay otros que funciona una combinación de ambas. Realmente yo no tengo la respuesta. Eh, Porque hay que ser experto más bien en comunicaciones para poder saber la respuesta a esta. Yo no lo soy, pero sí lo que puedo decir es que no hay una única tecnología, hay varias y ha funcionado. El PLC funciona bien en determinados tramos de la red y en la radiofrecuencia en otros tramos. También hay transmisión a través de lo que se conoce como GPRS, que desde los concentradores ha demostrado que es una buena tecnología. También en la radiofrecuencia depende mucho de si en el país hay que pagar o no pagar por el uso de la banda que se está asignando, y cuánto, porque eso se puede encarecer o no el sistema. O sea, como creo que en todas estas cosas no me parece que haya una respuesta única y absoluta, ¿no? Sino que más bien habría que evaluar en cada caso en particular. Listo, profesor, muchas gracias por la respuesta. No sé si hay algún otro participante que tenga alguna duda, alguna consulta.
Creo que por el momento no tenemos más consultas. De repente podemos ir avanzando presentando el diploma que está relacionado con esta conferencia y probablemente si surge nuevamente alguna consulta podemos realizarla después. Voy a presentarles ahora para todos aquellos que estén interesados, mencionándoles también que el profesor Claudio Guidi forma parte de nuestro diploma de especialización en gestión de distribución eléctrica. Permítame, por favor, compartirles mi pantalla. Bien, ese diploma está en convenio con PECIER y está próximo a comenzar el 29 de abril. Algunos de los expertos, además del profesor Claudio, que nos van a acompañar, son el profesor Edwin Quintanilla, el doctor Alejandro Navarro, Rosendo Ramírez, Santiago León, Leonidas Sayas y José López. Ese diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Proeducativ, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son mercados de electricidad, tendencias, escenarios, planeamiento de distribución eléctrica, regulación de la subtransmisión eléctrica, transmisión secundaria complementaria, tarifas eléctricas en distribución, valor agregado de distribución, y servicios de gestión de demanda, nuevos roles de la distribución, al igual que la generación distribuida y supervisión de la distribución. Para todos aquellos que estén interesados en este diploma, les voy a dejar el link de la tienda virtual en el chat de la sala para que ustedes puedan acceder al brochure y tengan mayor información. Y de igual forma comentarles que la conferencia del día de hoy tiene una constancia a través de la cual ustedes van a poder también acceder mediante nuestra tienda virtual y podrán realizar el pago mediante también esa plataforma. Les voy a dejar toda la información en el chat de la sala. Y bien, como todavía tenemos un poco más de tiempo, no sé si por el momento han vuelto a surgir algunas dudas, si alguien más quisiera aportar o tuviese algún comentario en torno a la conferencia del día de hoy. Ya me parece que ya no tenemos más dudas ni preguntas al respecto. Nuevamente agradecerle, profesor, por esta ponencia, por habernos acompañado el día de hoy. De igual forma, le reitero nuestras gracias a nombre del FRIESAN por habernos acompañado, y a todos los asistentes por también haber estado el día de hoy. Esperamos contar nuevamente con su participación en futuros programas del instituto. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos, gracias.